San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 25. Las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, 1, 12, en Lucas 6, 20, 23, se encuentra un resumen de toda la enseñanza de Jesús. De hecho, constituyen el núcleo del ministerio de Jesús. Es interesante caer en la cuenta de que en el Sermón de la Montaña está dirigido en primer lugar a sus apóstoles. Mateo 5:1. En el relato paralelo, Lucas señala con mayor claridad aún que aquellas palabras se dirigían directamente a sus apóstoles. Lucas 6, 12, 13 y 17, 20. Esto no quita que una gran muchedumbre de hombres y mujeres rodea a los apóstoles. Mateo 5, 1, Lucas 6, 17 a 18. Si las bienaventuranzas son alentadoras e inspiradoras, es precisamente porque no son ningún tipo de exigencias, simplemente afirman que determinadas personas son dichosas. No son una ley, sino una buena noticia, un evangelio. En el fondo, las bienaventuranzas proclaman a Dios porque Él es el sujeto de ellas, ya que nos indican de quién es Dios. Las bienaventuranzas hablan más de Dios, de quién es Dios y Dios que es el Dios que del ser humano. Las bienaventuranzas tienen una especie de presupuesto básico, una preparación que las precede y que constituye el corazón de la buena noticia, a saber, que el ser humano es llamado por Dios y que sus pecados han sido perdonados, que el reinado de Dios está en medio de la humanidad, que el tiempo de salvación ha llegado, que los dones de Dios rodean a los seres humanos por todas partes, que todos son hijos de Dios a quien pueden llamar Padre. Las bienaventuranzas son un ejemplo de perspectiva totalmente positiva porque no destruyen, sino más bien construyen. La verdadera victoria del mal consiste a menudo en que obliga a hacer justamente aquello contra lo que no intenta resistir, de tal manera que se llega a hacerse culpable del mal contra el cual se está luchando. ¿Cuántas veces se censura el autoritarismo siendo uno autoritario? El mal puede vencer muy fácil al esforzado campeón del bien, poniendo en sus manos el arma adecuada, pero una de las virtudes más sublimes de las bienaventuranzas consiste en que preservan incontaminado el bien en medio mismo del mal. Hacen resaltar lo positivo sin mezcla de alguna negatividad. Es un llamado a entrar por un nuevo y extraño camino, aunque se requiere mucha fe
para perseverar en él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Mientras que casi todas las otras bienaventuranzas están en futuro, no deja de ser interesante constatar que la primera está en presente. Dios Padre se declara ser inteligente desde ya como su Dios. En nuestra sociedad de consumo cuesta asumir este espíritu de austeridad. En lo que se refiere a la posesión de bienes materiales, el día de su profesión ha constituido para muchos religiosos su punto más bajo, porque el noviciado les había despojado radicalmente de todo lo superfluo, pero desde el día de la profesión la curva empezó a hacerse ascendente. Por una parte, hay que considerar sinceramente las necesidades físicas, psicológicas y espirituales para luego, con la misma sinceridad, determinar aquello que es realmente necesario. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Mateo 5:4. La mansedumbre evangélica es fruto de una profunda toma de conciencia del amor que Dios tiene, tal como es la persona, sin condiciones. Al convencerse de este amor, aceptación de Dios, entonces se puede ser manso, porque si uno tiene tanto valor para Dios, no hay ninguna necesidad de autoafirmarse. La certeza de la infinita ternura que Dios por uno libera de todo interés propio, y por consiguiente uno puede abrirse a los demás y cumplir la tarea sin darse importancia. Hay personas que tienen un exceso de fricciones internas porque se buscan demasiado a sí mismas en su trabajo, hasta el punto de que su mayor preocupación la constituye su propia persona y la opinión que los demás puedan tener de ellas. Estas personas gastan mucha energía y sin embargo hacen relativamente poco, justamente lo contrario de los mansos del Evangelio, que no se toman a sí mismos demasiado en serio, y su profundo sentido del humor les preserva del fanatismo, ya que al estar firmemente convencidos de que son amados por Dios, son capaces de considerar todo lo demás como relativo. La mansedumbre no significa en absoluto debilidad, sino que por el contrario, el manso posee una fuerza extraordinaria que hunde sus raíces en el propio Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:5. La condescendencia es la actitud del fuerte para con el débil. La compasión es la capacidad de compartir el dolor del otro, de acompañarlo en el sufrimiento. Ayudar al otro sin comprensión previa carece de significación.
Puede que a veces el problema consiste en esforzarse enormemente por ayudar, pero olvidándose de esta atención humana, y entonces puede suceder que el remedio es más hiriente que liberador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. La sed de justicia es la sed de lo que Dios quiere. Si esta sed procede de Dios, entonces crecerán también los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Gálatas 5:22. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia ofrece al otro siempre, incesantemente, la posibilidad de empezar de nuevo. Lejos de encerrar el otro en su pasado y de encadenarle al mal que ha hecho o a las faltas que ha cometido, le ofrece la posibilidad de volver a empezar. A veces la misericordia implica la capacidad de perdonar al otro. El perdón libera de todo resentimiento y proporciona la paz con la que tan solo Jesús nos puede dar. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Marcos 5:8. En el Antiguo Testamento era imposible ver a Dios y seguir vivo. Yahvé dice a Moisés: mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Éxodo 33:20. Sin embargo, en esta bienaventuranza se establece que aquellos con un corazón limpio verán a Dios. Tener el corazón limpio significa no tener más que un objetivo: el propio Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Mateo 6:22. Es la manera de mirar la que muchas veces determina lo mirado. La belleza yace en el ojo de aquel que mira, escribe John Katz. San Ignacio repite constantemente que se puede encontrar a Dios en todo. San Juan de la Cruz repite con la misma constancia que a Dios no se le puede encontrar sino por el camino de la nada, porque mientras se encuentra satisfacción en algo, por santo que sea, se debe renunciar a ello. Estas dos posturas podrían parecer como excluyentes, pero de hecho dicen lo mismo desde perspectivas distintas. El que busca a Dios y solo a Dios lo encontrará en todas partes, a la vez que a través de la nada se encontrará ciertamente a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Trabajar por la paz parece una tarea frustrante. Además, puede dar lugar a un malentendido,
porque algunos entienden este esfuerzo como un simple conformarse a lo existente, mientras que otros no entienden cómo esta opción puede aliviar su pobreza y su dolor. No obstante, construir la paz es algo absolutamente acorde con la misión de Jesús. No es fácil buscar y preservar la unidad en la diversidad. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. La persecución es parte de la herencia del discípulo del Señor. Primera de Juan 3:13. La participación en la construcción del reinado de Dios en la tierra implica seguir el ejemplo de Jesús. Juan 15:18-20. El rechazo y el desprecio pueden ser un signo de que realmente está buscando el reinado de Dios y no uno propio y a la medida de uno. Sin embargo, a veces el ser perseguido puede constituir una manera de autoafirmarse y hacerse relevante en la sociedad. Por ello, lo importante no es buscar el rechazo, sino buscar la construcción del reinado de Dios al estilo de Dios. De hecho, se encuentran otras 3 bienaventuranzas en los evangelios y otras 2 en la experiencia de la iglesia primitiva. Veamos. Dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Mateo 11:6. Cuando Jesús visitó a Nazaret y enseñaba en la sinagoga, la gente quedó asombrada porque ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces se escandalizaban a causa de él. Mateo 13:57. Y Jesús no pudo realizar muchos milagros a causa de la falta de fe. Mateo 13:58. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. En el concepto y contexto de cuál es la verdadera dicha, una mujer alza la voz diciendo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús señala que la verdadera alegría se encuentra en escuchar y practicar la palabra recibida. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan 20:29. En el contexto de la incredulidad de Santo Tomás el Apóstol, en la despedida a los presbíteros de Éfeso, Pablo, recordando las palabras del Señor Jesús, les enseña que mayor felicidad hay en dar que en recibir. Hechos 20:35. Y por último, en el libro del Apocalipsis se afirma que son dichosos los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Estas bienaventuranzas indican dónde y cómo se encuentra la auténtica felicidad. Si quieres ser feliz, entonces las bienaventuranzas son el camino que conduce a la verdadera felicidad. Se nos proponen las siguientes lecturas bíblicas. Mateo 3:13-17, el bautismo de Jesús. Mateo 4:1-11,
tentación en el desierto. Mateo 5, 1, 12, las bienaventuranzas. Y Lucas 6, 20, 23, las bienaventuranzas. Juan 4, 1, 42, encuentro de Jesús con la samaritana. Juan 9, 1:41, la curación del ciego de nacimiento. Juan 11, 1:44, la resurrección de Lázaro. Respondamos las siguientes preguntas. Con Cristo, ¿quién es Cristo para mí? En Cristo, ¿soy un Cristo para los demás? Por Cristo, ¿son los demás un Cristo para mí?